prisma rectangular romboidal. Bueno, ya hemos visto que es un prisma, ¿no? Son cuerpos como estos. Podemos ver que son cuerpos que tienen dos bases, una inferior y otra superior, que las dos bases son iguales. Por ejemplo, aquí vemos este cuerpo que tiene una base, vea la forma que tiene esta base. La forma que tiene esta base es un trapecio. Y vemos que la base, esta es la base superior, la base inferior es la misma. Tiene las mismas medidas y son paralelas. Y la base inferior vemos que es perpendicular a vamos a llamarle a esto que es una pared, a un lado. La base es perpendicular a sus lados. ¿Por qué? Porque podemos decir que la base forma un ángulo de 90 grados con estos lados. Entonces, cuerpos como estos se le llaman prismas rectangulares. En este caso, este prisma tiene de base un rombo, entonces es un trapecio, entonces a este prisma se le llama prisma trapezoidal. En este caso, vemos que la base de este prisma es un cuadrado, entonces le llamamos prisma cuadrado. Vemos que aquí este prisma también tiene 4 lados, pero podemos ver que si observamos la distancia que hay entre este vértice con su opuesto a esta distancia, esta diagonal, esta medida, esta distancia es mayor que la distancia que hay entre estos dos vértices opuestos. Podemos decir que hay dos diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor. Para diferenciar esto, podemos llamarle a esta diagonal mayor con la D mayúscula y la diagonal menor con la D minúscula. A esta clase de prismas, vea que esta figura forma un rombo. Un rombo, sabemos que un rombo tiene 4 lados iguales, pero tiene esta forma. Tiene esta forma, un rombo. 4 lados iguales, bueno, me disculpan la figura que estoy haciendo. Así. Y entonces un rombo tiene esta forma. ¿Ya? Todos los lados son iguales, pero observamos que esta distancia es mayor y esta distancia es menor. Entonces, prismas como esto le llamamos prisma rectangular romboidal. Bien, aquí hemos hecho uno. ¿Cómo queda el prisma? Diagonal mayor a la diagonal que tiene mayor longitud y la diagonal más cortica, la diagonal menor. El cuerpo de este prisma obviamente tiene una altura, la distancia entre la base inferior hasta la base superior, a esta distancia le llamamos altura, la podemos simbolizar con la letra H. Entonces ya hemos hablado diagonal mayor, diagonal menor y la altura. Si observamos una base de estas, cualquiera de las dos bases, la superior o la inferior, son las dos bases iguales, entonces tendría esta forma, la forma de un rombo. Y la fórmula para hallar el área de un rombo es sencilla. Multiplicamos lo que mide la diagonal mayor, lo multiplicamos por lo que mide la diagonal menor y ese producto se divide en 2. Así de sencillo. Si aquí midiera 6 centímetros, diagonal mayor, y la diagonal menor midiera 4 centímetros, entonces diríamos que el área es igual a 6 centímetros por 4 centímetros dividido en 2. Eso sería 6 por 4, 24. 24 y centímetro por centímetro, pues son centímetros cuadrados. Sería 24 centímetros cuadrados dividido en 2. Al dividir 24 en 2, pues nos da 12, ¿no?
Entonces podemos decir que el área en este caso de esa base sería 12 centímetros cuadrados. Vea que es muy sencillo. Bien, entonces aquí tenemos un prisma rectangular romboidal porque su base tiene forma de rombo, tiene una diagonal mayor a otra. Si podemos ver que esto es como una cajita, como una caja, pero esta cajita tiene una diagonal más de mayor longitud que otra. Entonces, si desarmamos la cajita, nos queda de esta manera. Vea que la base inferior sería este rombo. La base superior sería otro rombo igual, porque las dos bases son iguales. Y al desarmar la cajita, vemos que entonces hay acá un rectángulo que sería el área lateral de la cajita. Un rectángulo donde cada uno de estos lados o un lado sería igual a esta longitud. Vamos a decirle que el rombo tiene los lados, todos los lados son iguales. La medida del lado, todos los lados son iguales. Entonces, al desarmar la cajita, aquí esta parte del área lateral, esto sería igual a un lado, este es otro lado y otro lado. ¿Cuántos lados tiene? Pues si es un rombo, tiene 4 lados, entonces aquí esto es igual a 4 lados. Si queremos hallar el área lateral de este rombo, es simplemente hallar el área de este rectángulo, así. Simplemente entonces sabemos que el área de todo rectángulo es simplemente multiplicar la base por la altura. El área de un rectángulo es igual a base por la altura. Bien, en este caso, al ver este rectángulo, la base son la medida de 4 veces el lado. Entonces podemos decir, por eso aparece aquí, área lateral es igual a 4 veces el lado, o es lo mismo que multiplicar 4 por la medida del lado. Esa sería la base de este rectángulo y se multiplica por la altura, por eso el área lateral es igual a esta fórmula. 4 por lo que mide el lado de la base por la altura. Esta es la fórmula. Bien, ese es el área lateral, es decir, toda esta área. Muy bien. Ahora, el área de una base. Pues sabemos que una base tiene una diagonal de mayor longitud, en este caso es esta, que va desde aquí hasta aquí, y otra de menor longitud, y le vamos a llamar diagonal menor. Entonces, ¿cómo se halla el área de esta base? Fácil, se multiplica la diagonal mayor por la medida de la diagonal menor, y ese producto, ese resultado, se divide en 2. Súper fácil. Bien. Pero tenemos dos bases. Entonces, el área de esta base es igual a esta otra base. Ahora, cuando hablamos del área total, estamos hablando del área de esta área lateral que mostramos acá. Le sumamos la medida de esta base y la medida de esta otra base, es decir, dos bases. Por eso aquí aparece la fórmula del área total. Es igual al área lateral y le sumamos las dos bases. Por eso esta fórmula queda así también. El área lateral ya dijimos acá que es 4 por lo que mide el lado por la altura. Esta es el área lateral. Y le sumamos las dos bases. ¿Por qué quedó aquí solo diagonal mayor por diagonal menor? Pues fácil. Porque como el área de la base nos dice acá que es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Pero como aquí están hablando, este es el área de una base. Pero como están hablando de dos bases, simplemente se multiplica por 2. Vea que al multiplicar aquí por 2, pero aquí está dividiendo por 2, estos dos números se pueden cancelar. ¿Qué nos queda?
que el área de las dos bases es igual solo a diagonal mayor por diagonal menor. Por eso aquí aparece esta fórmula así, el área de las dos bases. Conclusión, el área lateral se puede hallar con esta fórmula o si se conocen ya los datos del área lateral y las dos bases, simplemente se aplica esta fórmula. Perfecto. Ahora para hallar el volumen sabemos que es como el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces el volumen es sencillo. El volumen de todo prisma es igual simplemente al área de la base. Al área de la base se multiplica por la altura. Así de sencillo. Ah, pero como aquí tenemos que el área de la base es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, véala. Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Y esto, dice acá el área de la base, se multiplica por la altura. Entonces, por eso aparece aquí, por la altura. Esta es la fórmula para hallar el volumen. Es muy sencilla. Se multiplica diagonal mayor por diagonal menor por altura dividido en 2. Perfecto. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos un rombo, un prisma romboidal rectangular y nos indica que al ver aquí la base tiene una diagonal mayor, tiene una mayor medida y una diagonal menor. Aquí la diagonal menor mide 8 centímetros, acá nos está indicando que la diagonal mayor, esta, mide 10 centímetros, que su altura es 9 centímetros y que el lado de la base, todos sus lados miden igual y miden 6 centímetros. Bien, entonces aquí aparecen los datos, lado 6 centímetros, la altura 9 centímetros, la diagonal mayor 10 centímetros y la diagonal menor 8 centímetros. Después de tener todos los datos empezamos allá. Nos dice el problema, calcular el área total y el volumen de este prisma. Ah, bien, pero para hallar el área total tenemos que hallar el área lateral y el área de las dos bases. Entonces empezamos hallando estas dos áreas. El área lateral nos dice la fórmula que ya vimos, área lateral es igual a 4 veces la medida, eso lo multiplicamos, 4 veces la medida ¿de qué? De los lados y eso se multiplica por la altura. Entonces 4 veces la medida del lado por altura, mire, 4 veces la medida del lado. ¿Cuánto mide el lado? 6 centímetros. Por la altura, ¿cuánto mide la altura? 9 centímetros. Al multiplicar 4 por 6, 24. Por 9, esto nos da igual a 216. Y aquí dice centímetro por centímetro, está centímetro al cuadrado. Aquí tenemos entonces el área lateral. Muy bien, ahora vamos a hallar el área de una base. El área de una base nos dice la fórmula que el área de una base es igual a la diagonal mayor, se multiplica por lo que mide la diagonal menor y eso se divide en 2. Fácil. Ah, bien, aquí nos indica que la diagonal mayor mide 10 centímetros por la diagonal menor que mide 8 centímetros y esto se divide simplemente en 2. Perfecto. 10 por 8, 80. Centímetro por centímetro, centímetros al cuadrado. Dividido en 2. Al dividir 80 en 2 nos da 40 centímetros cuadrados. Esto mide el área de la base. Ah, muy bien. Ahora sí podemos hallar el área lateral, porque conocemos el área de la base ya podemos hallar el área total, porque conocemos el área lateral, que es 216 centímetros cuadrados, y las dos bases, que simplemente es tomar una base y multiplicarla por 2. Eso sí hicimos acá. Área total es igual a las dos bases, es decir, a lo que mide una base y la multiplicamos por 2. Y le sumamos el área lateral,
¿Qué nos dio aquí? 216. Muy bien. 2 por 40, eso da 80 centímetros cuadrados. Le sumamos el área lateral, 80 más 216, esto nos da 296 centímetros cuadrados y esa sería el área total de este prisma rectangular romboidal. Ahora, ¿cómo se halla el volumen? Fácil, multiplicando la medida de la base por la altura, así de sencillo. Pues ya sabemos que el área de la base nos dice acá que es 40 centímetros cuadrados, aquí están 40 centímetros cuadrados, lo multiplicamos por la altura. Entonces 40 por 9, eso es igual a 360. Aquí dice centímetros cuadrados por centímetro a la 1, eso es igual a centímetro a la 3, es decir, a 360 centímetros cúbicos. Volumen igual 360 centímetros cúbicos. Muy bien.